El apartamento de Adrian Dweck se sentía tan estéril como siempre, líneas limpias, colores apagados y decoración minimalista. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de sus ventanas, pero ella le prestó poca atención. Su concentración estaba en la misión, como siempre. La carpeta que tenía delante no contenía más que una fotografía, un rostro que solo había visto una vez, pero que ya se había convertido en una obsesión. Mia Collins, la hija de una de las figuras políticas más poderosas del país. Su presencia en la red de inteligencia era mínima, pero el imperio de su padre era vasto, con influencias en todos los sectores, en todos los rincones del poder. Adrian tenía un objetivo: recabar información y exponer la corrupción que vinculaba al padre de Mia con la élite política. Mia Collins no era un objetivo al que Adrian estuviera acostumbrada. Se había infiltrado en organizaciones, desmantelado conspiraciones y derribado a figuras corruptas. Pero Mia no era solo un nombre en un informe de misión. Era una persona. Los dedos de Adrian revoloteaban sobre la carpeta, imaginando mentalmente los posibles escenarios. El plan era simple: camuflarse, pasar desapercibida, observar cada movimiento de Mia e informar. Nada más. Tenía que ser así. Su teléfono vibró, devolviéndola al presente. El mensaje era directo: debía asistir a una recaudación de fondos organizada por la familia de Mia en 2 días. Adrian esperaba algo así. Las apariciones públicas eran parte del juego, no eran el desafío. El desafío era acercarse a Mia sin levantar sospechas. No podía permitirse distracciones. Pero cuanto más miraba la fotografía, más sentía que algo se agitaba en su interior, una inquietud inesperada. No era ajena a la fría eficiencia, pero en este caso, había un problema: Mia no era solo un objetivo a neutralizar. Adrian apartó ese pensamiento y se concentró en el plan. Mia estaría en la recaudación de fondos. Era su mejor oportunidad para recabar información, para saber quién era realmente y dónde estaba su verdadera lealtad. Pero una cosa estaba clara: Adrian no estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir. Cogió su abrigo, revisó su equipo y guardó la carpeta bajo llave. Ya habría tiempo para preguntas más tarde. La misión era lo primero. El resto vendría después. Al salir de su apartamento, Adrian sintió la calma habitual de un espía profesional. No había nada que temer cuando se mantenía a la distancia, sin apegos, sin emociones, solo claridad. Esa noche, se escabulliría entre la multitud y desaparecería. Y por un instante, lo único que importaría sería la misión. Recaudación de fondos se celebró en un local exclusivo a las afueras de la ciudad, un salón de baile extravagante que resplandecía de opulencia. Adrian se integró entre la multitud, con una presencia tan impecable como siempre. Hacía tiempo que había perfeccionado el arte de hacerse invisible a simple vista. Esta noche, su objetivo era simple: observar a Mia Collins y recabar cualquier información que arrojara luz sobre el imperio político que su padre había construido. Esperaba lo de siempre: una sala llena de políticos y magnates, todos hablando en voz baja sobre acuerdos y donaciones. Pero al entrar Adrian, algo cambió en la atmósfera. Mia era diferente. Allí estaba, de pie en el centro de la sala, hablando sin esfuerzo con un grupo de hombres y mujeres bien vestidos. Su risa era ligera, genuina, nada que ver con la imagen que Adrian se había formado en la mente. Mia era encantadora, una fuerza por sí misma, que captaba la atención sin siquiera intentarlo. Adrian la observó un momento, fijándose en su elegancia y en la forma en que la gente se sentía atraída por ella. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Mia tenía una presencia, un aire de confianza que la hizo reflexionar. En todos sus años de trabajo, nunca había visto un tema que atrajera a la gente con tanta facilidad.
Mientras Mia hablaba, Adrien no pudo evitar notar los destellos de inteligencia en sus ojos. Era sutil pero agudo, un brillo que sugería que Mia no era solo una figura decorativa. Entendía el poder, tal vez incluso más de lo que su padre creía. Y ese pensamiento la inquietó. Adrien no estaba allí para distracciones. Estaba allí para recopilar información, para comprender quién era realmente Mia y cuán involucrada estaba en el mundo de su padre. Pero algo en la mirada de Mia, esa mirada calculadora pero sincera, la inquietó. Era como si Mia ya fuera consciente de su presencia, consciente del juego que se estaba jugando. Justo entonces, los ojos de Mia se encontraron con los suyos al otro lado de la habitación. No era la mirada habitual en una habitación llena de gente, algo fugaz y anodino. No. La mirada de Mia se cruzó con la de Adrien, y por un brevísimo instante, el resto de la habitación pareció desvanecerse. La conexión fue inmediata, una comprensión silenciosa, casi como si Mia supiera exactamente quién era Adrien. Adrien se quedó paralizada, una fracción de segundo de vulnerabilidad invadiendo sus pensamientos. ¿La habrían forzado? No, era imposible. Siempre había sido cuidadosa, siempre se había mantenido oculta. Pero esa mirada, la forma en que Mia la miraba directamente sin vacilar, la hacía sentir diferente. Mia sonrió y se disculpó del grupo. El corazón de Adrien se aceleró, pero se mantuvo firme, observando cómo Mia se acercaba. La distancia entre ellas se redujo rápidamente, pero Adrien mantuvo la compostura, procurando disimular la incertidumbre que crecía en su interior. «Eres nueva», dijo Mia con voz tranquila, casi burlona. No esperó a que Adrien hablara antes de continuar, con una sonrisa cálida pero perspicaz. «No te había visto por aquí antes». «¿Cómo te llamas?» Adrien, siempre profesional, no se dejó traicionar por sus pensamientos. «Adrien Blake», dijo con suavidad, esbozando una sonrisa educada. «Estoy aquí para el evento». Mia la observó un momento, con un destello de curiosidad en la mirada. «Interesante», dijo, con un tono juguetón e inquisitivo a la vez. Habría recordado una cara como la tuya. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Adrien sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Estaba Mia jugando con ella, o había algo más en juego? La habían entrenado para interpretar a la gente, para comprender sus motivos, pero Mia estaba demostrando ser más difícil de interpretar que la mayoría. «No suelo llamar la atención», respondió Adrien con voz tranquila y controlada. Mantuvo la mirada firme, negándose a dejar traslucir su creciente inquietud. Mia se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto. «Bueno, me alegra que nos hayamos cruzado». Siempre sé cuando alguien esconde algo. A Adrien se le cortó la respiración, pero se obligó a relajarse. Mia lo sabía, pero ¿cuánto sabía? ¿Qué intentaba insinuar? Antes de que Adrien pudiera responder, la mirada de Mia se desvió ligeramente y miró por encima del hombro a la multitud que seguía reunida detrás de ella. «Seguro que tienes mejores lugares donde estar», dijo Mia con una suave risita, retrocediendo. «Pero quizá volvamos a hablar pronto. Tengo el presentimiento de que nos veremos más a menudo». Mientras Mia se alejaba, Adrien se quedó allí de pie, con el peso de la breve interacción asentándose en su pecho. Ya no estaba segura de sus suposiciones iniciales. Mia no era solo un objetivo, no era solo otra figura que observar desde las sombras. Mia había hecho notar su presencia, y de alguna manera, Adrien sintió que el juego acababa de cambiar. El resto de la noche transcurrió como un borrón, la mente de Adrien incapaz de concentrarse en nada más que la mirada penetrante de Mia. No podía quitarse la sensación de que Mia la había visto a través de ella, como si supiera exactamente qué debía hacer Adrien. Adrien siempre se había enorgullecido de ser invisible, de poder entrar y salir de situaciones sin ser vista. Pero ahora la habían visto, y Mia Collins no era alguien fácil de olvidar.
Guión bajo 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 guión. Observaba cómo la ciudad se movía bajo su ventana mientras salía el sol, tiñendo el horizonte de vetas doradas. No había dormido. Su mente seguía repasando la mirada de Mia. No había sido sospecha, no exactamente. Había sido algo más discreto, más deliberado, como si Mia hubiera reconocido algo familiar en ella. Eso debería haberla inquietado más de lo que lo hizo. Había regresado de la recaudación de fondos sin ninguna información nueva, sin secretos susurrados. Sin embargo, lo que traía consigo era una pregunta que se resistía a desaparecer. ¿Era Mia una amenaza o algo completamente distinto? Había revisado las grabaciones, rastreado sus movimientos y registrado los contactos con los que había interactuado. Todo rutinario, todo limpio. Si había algo más profundo que conectara a Mia con la corrupción de su padre, estaba enterrado bajo capas de precisión y pulido. Pero Adrien no estaba entrenada para desanimarse por impresiones superficiales. Había aprendido a indagar. Aún así, esto no parecía un rompecabezas que pudiera resolver con vigilancia y análisis de patrones. Mia no se comportaba como alguien que necesitara ocultar nada. Y, sin embargo, Adrien tenía la inquebrantable sensación de que, a cambio, la vigilaban. Se puso una chaqueta negra sencilla y salió del apartamento. Su plan era simple: integrarse en el mundo de Mia. Observar desde más cerca. Esa noche, Adrien se situó cerca de una galería donde se esperaba que Mia asistiera a una exposición privada. Llevaba un look diferente esta vez, más relajado, accesible, parte de su tapadera. Mientras la gente entraba en fila en el elegante local con paredes de cristal, Adrien se quedó cerca de la entrada, charlando, escuchando. Entonces vio a Mia. Llegó sola, sin acompañantes ni seguridad, solo ella, con un vestido azul medianoche. Su expresión era indescifrable, sus pasos seguros pero pausados. Adrien se encontró mirando, analizando, sin saber si buscaba debilidad o comprensión. Mia recorrió la sala con la mirada, recorriendo a la multitud con la mirada y deteniéndose directamente en ella. No hubo vacilación en su forma de acercarse. Adrien, dijo, como si se conocieran desde hacía años. ¿Te acordaste? No se olvida a la gente que observa desde las sombras, respondió Mia. Pero no había acusación en su tono. Al contrario, parecía divertida. Adrien esbozó una leve sonrisa. ¿Y eso en qué me convierte? Mia lo consideró. Curioso. Hubo una pausa entre ellos, lo justo para que se sintieran cargados. Mia ladeó la cabeza y entrecerró un poco la mirada. No estás aquí solo por el arte, punto. No me parece que estés sorprendido. No lo soy. Adrien sintió que la conversación se adentraba en un terreno para el que no estaba preparada. Mia no la interrogaba, sino que la indagaba, no buscando respuestas, sino una reacción. Y Adrien se le estaba dando. No suelo hablar mucho de estas cosas, dijo Adrien, girándose ligeramente como si estudiara un cuadro cercano. No miró a Mia, pero notó su mirada. Prefiero observar, y sin embargo, aquí estás, hablándome de nuevo, dijo Mia, acercándose un poco más. Adrien se volvió hacia ella con la mirada fija. Quizás me dificultas guardar silencio. Mia no sonrió, pero algo cambió en su postura, casi se suavizó. Bajó la voz. No pareces alguien que siga órdenes. Pero sí pareces alguien con un peso del que no hablas. Adrien no estaba preparada para el efecto de esas palabras. No para Mia. Había pasado tanto tiempo manteniendo su armadura intacta que no reconoció la sensación que la invadía ahora. Reconocimiento. La multitud a su alrededor se movió. Las luces se atenuaron ligeramente. Un cuarteto de cuerda comenzó a tocar de fondo. Y aún así, el mundo parecía más tranquilo entre ellos,
Dime algo real, dijo Mia. Algo que no sea parte de la máscara. Adrien dudó, pero la mentira no surgió, no de inmediato. Solía creer que la distancia hacía la fuerza, dijo finalmente. Pero ahora no estoy tan segura. Mia la observó un momento más, asintió y dijo simplemente, es sincera. Se giró como si fuera a irse, pero se detuvo. Ten cuidado, Adrien. Cuando empiezas a cuestionar las cosas, es difícil volver atrás. Adrien la vio irse, con el pulso firme, pero la mente lejos de la calma. Algo en Mia la desquició de maneras que no había previsto. Ya no se trataba de vigilancia, y Adrien no estaba segura de si eso la asustaba. Aire dentro del salón de la azotea era cálido con la luz del atardecer y el murmullo de una conversación costosa. Adrien se apoyó en la barandilla de cristal del balcón, con una copa en la mano, y la mirada recorrió el horizonte. No estaba allí para relajarse, nunca lo hacía, pero la presencia que seguía acababa de entrar en la habitación, Mia Collins. Adrien no la miró directamente, pero no le hacía falta. Podía sentirla. Ese suave cambio de energía, la quietud magnética que parecía seguir a Mia a todos los espacios. Y, efectivamente, tras unos minutos de conversación informal, Mia se separó de su círculo y caminó directamente hacia ella. Adrien no se giró. Me estás observando otra vez, dijo Mia, acercándose tanto que sus hombros casi se tocaban. Su tono no era defensivo, solo observador. No diría, otra vez, respondió Adrien con la voz tranquila, como si hablaran del tiempo. Es difícil no verte. Mia dejó escapar un suspiro suave, casi una risa. Lo dices como si fuera un problema. Adrien se giró hacia ella, con el vaso aún en la mano. Es para mí. Por un instante, la alegría en la expresión de Mia se desvaneció. ¿Por qué? Adrien no respondió de inmediato. Había pasado toda su carrera evitando preguntas como esta, evitando a gente como Mia. Operaba en silencio, tras capas de identidad y protocolo. Pero Mia seguía presionando en todos los lugares que no estaban protegidos. Y Adrien no sabía cómo detenerla. No eres como los demás a los que seguí, dijo Adrien. No corres. No te escondes. Y cuanto más te observo, menos entiendo lo que escondes. Mia ladeó la cabeza y el silencio se prolongó entre ellas. ¿Y si no escondo nada? Adrien entrecerró los ojos levemente. Todos ocultan algo. Hubo un destello en la mirada de Mia. No era miedo, era algo más pesado, un destello de verdad cuidadosamente contenido, quizás, dijo Mia. Pero no estás aquí solo por respuestas. A Adrien se le hizo un nudo en la garganta. Ahí estaba de nuevo. Mia, traspasando las líneas que Adrien había trazado a su alrededor, ignorando la distancia cuidadosamente construida entre ellas. Sé quién eres, Adrien, continuó Mia. Su voz era suave, pero las palabras me impactaron profundamente. Sé que no eres quien dices ser. ¿Crees que no he visto venir a gente como tú? Vete, gente que finge no mirarme, que finge mimetizarse. Se te da mejor que a la mayoría. Pero no eres invisible. Las palabras le dolieron más de lo que Adrien esperaba. No era una amenaza. Ni siquiera era ira. Era decepción. Adrien tragó saliva, en voz baja. No esperaba que te dieras cuenta. Sí, dijo Mia, con un tono sorprendentemente amable. No porque sea paranoica, sino porque he tenido que aprender la diferencia entre la atención real y la falsa. Me has estado observando como si no supieras cuál prestarte. Adrien sintió que se quedaba quieta. Durante un largo instante, no dijo nada. No había nada que decir. Mia la había visto. No solo a la gente, sino a la persona que estaba debajo,
Ya no tienes que mentir, añadió Mia, mirándola fijamente. Caminó al mundo parecía apretarse más a su alrededor. El cuerpo de Adrien permaneció inmóvil, pero su mente estaba en movimiento, con 1000 pensamientos deslizándose por su mente. La misión, las reglas, la agencia, todo lo que le habían enseñado sobre el control. Todo pendía de un hilo porque Mia la había hecho sentir algo más que poder. No vine aquí a mentir, dijo Adrien en voz baja. Pero sí vine con un propósito. Mia se acercó. ¿Y ahora qué pasa? Adrien bajó la voz. Eso depende de lo que hagas con lo que sabes. Mia la observó largo rato. Y entonces, como por impulso, se inclinó y la tocó. No era una pregunta ni un juego. Era una respuesta. Por un instante, Adrien se olvidó de todo lo demás. Su cuerpo se paralizó, pero su corazón latió con fuerza. Sus pensamientos se nublaron. No estaba entrenada para esto. Ningún protocolo podía explicar cómo alguien podía desarmarla con solo certeza, y así, Mia retrocedió un paso, con expresión indescifrable. No eres la única que guarda un secreto, Adrien, dijo. Pero si seguimos fingiendo que no nos importa, acabaremos en bandos opuestos de una guerra que no podemos ganar. Adrien permaneció allí en silencio, con los dedos aún fríos por el vaso en la mano. El roce no había sido una táctica. Había sido una advertencia. Mia se giró sin decir nada más y desapareció entre la multitud. Adrien no la siguió. No podía, porque ahora no estaba segura de si seguía persiguiendo a Mia o si simplemente se había convertido en la que estaba siendo observada. El contacto no había distraído a Adrien, pero lo había cambiado todo. No lo había reportado en su informe nocturno. No había mencionado el cambio de dinámica, la confrontación velada ni el hecho de que Mia Collins ahora sabía que la estaban siguiendo. En cambio, envió un mensaje breve, manteniéndose oculta. El sujeto se mantiene socialmente activo. Sin comportamiento irregular. Una mentira, por supuesto, pero no para ellos, sino para ella misma. Adrien estaba sentada en un apartamento de una casa segura al otro lado del río, con las luces apagadas y las persianas bajadas. Su portátil brillaba tenuemente en la oscuridad, lleno de información de seguridad y registros de los movimientos de Mia. Todo lo que había hecho durante las últimas 2 semanas estaba catalogado, cronometrado, contrastado, y nada tenía sentido ya porque Mia seguía pasando por cada control, cada compromiso, sin un solo tropiezo. Sin reuniones con intermediarios, sin llamadas en clave, sin intercambios. Si estaba involucrada en el imperio corrupto de su padre, o estaba siendo extremadamente cuidadosa, o Adrien se equivocaba, cerró la laptop. El archivo de Mia seguía en la mesa de centro, con la fotografía sujeta con un clip. Adrien lo miró, sabiendo que la mujer de la imagen no era la misma que la había tocado sin dudarlo. El archivo estaba desactualizado, plano. No explicaba la fuerza de la voz de Mia, la claridad de su mirada ni su forma de decir, terminaremos en bandos opuestos de una guerra que no podemos ganar. Eso no era una amenaza. Era una línea divisoria. Y Adrien ya no sabía de qué lado estaba. Noches después, Adrien rompió sus propias reglas. Se presentó en uno de los eventos privados de la fundación de Mia sin información del mando, sin autorización. No formaba parte de la misión. Esta vez no se disimuló. Dejó que Mia la viera de inmediato, al otro lado de la sala, bajo la suave luz de las lámparas de araña y las velas. Mia se dio cuenta. Claro que sí. Al principio no se movió, solo se quedó mirando largo rato, tranquila y despreocupada. Luego, tras una breve palabra al hombre que estaba a su lado, caminó hacia Adrien, sola de nuevo. Pensé que desaparecerías, dijo al llegar. Eso hacen los fantasmas, ¿verdad?
Adrien no sonrió. No estoy aquí cumpliendo órdenes, Mia arqueó las cejas. Entonces, ¿por qué estás aquí? Adrien dudó un instante. Para saber de ti. ¿Quieres la verdad? Quiero dejar de ser la única que miente. Mia se cruzó de brazos, asimilando la idea. Bueno, la verdad es esta. Sí, sé lo que hace mi padre. Sí, lo he ayudado. Sé que donantes esperan ganancias y que nombres no debemos mencionar. Pero eso no significa que quiera heredar la maquinaria que construyó. El corazón de Adrien latía con fuerza, pero mantuvo la voz neutra. Entonces, ¿qué quieres? Quiero sobrevivir, dijo Mia. Y si es posible, desmantelarlo. Pero no si eso significa quemarlo todo con él. No si eso significa perderme a mí misma. Adrien la miró, y por fin comprendió lo que siempre había sospechado. Mia no estaba limpia. Pero tampoco estaba sucia. Caminaba por el filo de la navaja, intentando ser una palanca dentro de un sistema que se negaba a cambiar. Dijiste que terminaríamos en lados opuestos, murmuró Adrien. La mirada de Mia se suavizó. No quiero. Adrien exhaló lentamente. Las siguientes palabras fueron como saltar de un precipicio. Entonces ayúdame. Déjame entrar. Déjame encontrar lo que necesitamos para terminar esto de la mejor manera. Mia no respondió de inmediato. Sus dedos rozaron el borde de su copa de vino, pensativa. Estarías traicionando a tu agencia, punto. Ya lo estoy, dijo Adrien. No saben que estoy aquí. No saben que no denuncié lo que pasó entre nosotras. Creen que todavía te sigo a la distancia. Mia la miró, con un cambio en sus ojos. ¿Y si encuentras algo que no quieres ver? Entonces sabré por qué estoy luchando. Mia la miró fijamente un buen rato. Luego, lentamente, asintió. Ven a mi apartamento mañana. A medianoche. No traigas nada que transmita. Adrien asintió y se alejó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Esto ya no era solo una misión. Hacía tiempo que no lo era. Pero ahora estaba eligiendo su bando. Y no estaba con quienes la habían entrenado. Estaba con la mujer a la que la habían enviado a destruir. Medianoche llegó silenciosamente. Adrien estaba de pie afuera del edificio de apartamentos de Mia, mimetizada con las sombras. Su chaqueta negra absorbía la tenue luz de una farola mientras observaba el perímetro. No por paranoia, sino por costumbre. Instintos, unos que aún no había desaprendido. No llevaba cable, ni GPS, ni micrófono oculto. Había dejado su teléfono en un contenedor de basura a 3 cuadras de distancia y había memorizado cada paso del camino que la había traído allí. Si la agencia supiera que se reuniría con Mia así, fuera de misión, extraoficialmente, la quemarían. Nunca volvería a entrar en los muros tras los que se había pasado la vida escondiéndose. Pero tal vez ese era el objetivo, presionó el timbre. Una pausa. Entonces la puerta hizo clic. El apartamento de Mia estaba tenuemente iluminado y silencioso. Adrien entró y cerró la puerta tras ella, con la precisión de quien nunca deja de mirar las salidas. Mia estaba descalza en el centro de la habitación, con una expresión indescifrable. Sin preámbulos, sin charla trivial. Viniste, Adrien asintió una vez. Tú preguntaste. Mia señaló el sofá. Adrien permaneció de pie. Mia no insistió. Dijiste que querías entrar, dijo Mia con calma. Así que te voy a dar algo. Pero una vez que lo haga, no podrás deshacerlo. ¿Entiendes? Adrien asintió. Sí, quiero. Mia desapareció en la trastienda y regresó con un pequeño estuche plateado.
Lo dejó con cuidado sobre la mesa de centro y lo abrió, sin dramatismo, solo con cuidado, como si importara. Dentro había 2 memorias USB, una marcada con una pegatina roja y otra sin marcar. Adrien dio un paso adelante, mirando a ambas. El rojo, dijo Mia, es la póliza de seguro. Nombres, transferencias, cuentas fantasma, suficientes para enterrar a la gente, incluyéndome a mí. Y el otro, un enlace directo al servidor del que mi padre no sabe que he estado extrayendo datos durante los últimos 2 años. Adrien se quedó paralizada. ¿Has estado perdiendo el control? Mia asintió levemente. Poco a poco, con cuidado, en silencio. Nunca supe en quién confiar, pero no podía verlo construir ese imperio sin luchar. Adrien la observó atentamente, la firmeza de su voz, el cansancio en su mirada. No estaba fanfarroneando. Esto no era un espectáculo. Mia se había resistido todo el tiempo, pero no de la forma que Adrien y la agencia esperaban. ¿Por qué no lo expones tú misma?, preguntó Adrien. Mia esbozó una leve sonrisa triste. Porque la gente como él no cae a menos que el sistema que los rodea también se derrumbe. Y ese sistema protege a los suyos. No se derriba a un solo hombre. Hay que desmantelar la maquinaria. Pieza por pieza, en silencio, Adrien miró los discos. No eran solo herramientas. Eran pruebas. Mia no era inocente, pero tampoco cómplice. Había estado sobreviviendo de la única manera posible, desde dentro. Nunca fuiste solo un objetivo, dijo Adrien en voz baja. Mia levantó la mirada. Tú tampoco. El silencio entre ellos cambió. Esta vez no era tenso. Estaba cargado de comprensión. Adrien cogió el disco duro rojo y lo apretó con la mano. ¿Qué pasa si uso esto? La mitad de la ciudad se hunde, respondió Mia, incluyéndome a mí. Adrien frunció el ceño. Eso no es lo que quiero. Mia se encogió de hombros. Es lo que querrán. La agencia. No les importarán los matices. Si consiguen esto, lo usarán como palanca, no para hacer justicia. Adrien asintió lentamente. Entonces, no se lo damos punto. Tú tienes que decidir eso, no yo. Adrien se recostó. Por primera vez, sintió todo el peso de una decisión. No se trataba solo de derribar a alguien. Se trataba de lo que vendría después, en que se convertiría si jugaba a la manera de la agencia. Ahora tenía las herramientas, pero el poder no residía en los datos. Estaba en la decisión. ¿De verdad me estabas mirando?, dijo Adrien, con una discreta media sonrisa. No solo viendo quién te miraba. Mia se acercó, apoyando las manos en el respaldo del sofá. Eras diferente. No me mirabas como si fuera peligrosa. Me mirabas como si esperaras que te lo demostrara. Adrien la miró a los ojos. ¿Y tú? No lo sé, susurró Mia. Pero creo que viniste esta noche porque aún estás decidiendo. Adrien se puso de pie. Echó un último vistazo a los discos duros sobre la mesa. No te traicionaré, dijo. No a ellos. Mia escrutó su rostro como si quisiera creerlo, como si casi no pudiera. Luego dio un paso adelante lenta y deliberadamente. Si mientes, lo sabré. Punto. No lo soy. Sus miradas se cruzaron. Y esta vez, cuando Mia se inclinó, Adrien no dudó. El roce no fue una advertencia ni una prueba. Fue un reconocimiento de confianza, de riesgo, de la línea que ambas habían cruzado y de la que no iban a retroceder. Al separarse, Adrien apoyó la frente ligeramente en la de Mia. Ya no somos fantasmas, dijo Mia. Adrien cerró los ojos por un segundo y susurró, no, ahora somos reales.
Se despertó con una luz tenue filtrándose a través de unas cortinas desconocidas. El apartamento estaba en silencio. No había señales de vigilancia zumbando. No había conversaciones cifradas en su auricular. Ninguna orden brusca interrumpiendo sus pensamientos. Solo el suave ritmo de una respiración. La suya y la de Mía, en algún lugar de la habitación contigua. Por un instante, Adrien se dejó llevar por la atmósfera, entonces el peso regresó. Las dos memorias USB estaban en el bolsillo de su chaqueta, en la silla cerca de la puerta. Una podía derribar a gente poderosa. La otra podía convertirla en una traidora. Y, sin embargo, Adrien no sentía la urgencia de elegir porque ya lo había hecho. No iba a informar. No iba a regresar. Mía estaba en la cocina, descalza, sirviendo café. Su expresión era indescifrable hasta que levantó la vista y luego se suavizó. No te fuiste, dijo. No quería. Mía le entregó una taza sin decir palabra. Permanecieron juntas en silencio, bebiendo lentamente. Había algo profundamente humano en el momento. Tranquilo, sin estrategia, sin juego de poder, solo dos. Personas atrapadas en una verdad que no habían elegido, pero de la que ya no huían. Adrien fue quien rompió el silencio. ¿Y ahora qué pasa? Mía se apoyó en el mostrador. Depende. ¿Quieres derribar el sistema o simplemente salir con vida? Quiero ambos, respondió Adrien. Mía le dedicó una media sonrisa. ¡Qué ambicioso! Nunca he sido otra cosa. Pasaron la tarde planeando lo que vendría después. Mía sacó de memoria planos, nombres, cuentas, contratos encriptados enterrados en fideicomisos offshore. Adrien llenó los vacíos operativos, a quien vigilar, como hacer que la primera filtración pareciera un accidente, como moverse desapercibido entre los pliegues del imperio del padre de Mía. No se trataba de venganza. No se trataba de exponerse por el mero hecho de hacerlo. Era quirúrgico. No detonarían toda la maquinaria, la desmantelarían ladrillo a ladrillo, en silencio, hasta que no quedara nada que proteger. Y durante todo el proceso, Adrien seguía pensando, este nunca fue el plan. Pero esto parece la verdad. 3 noches después, Adrien contactó con alguien de confianza. Se llamaba Calla Ruiz, una agente encubierta con más matices en su expediente que blanco y negro. Se encontraron en una terminal de tren abandonada donde las cámaras habían dejado de funcionar hacía tiempo y el silencio era absoluto. No llevas uniforme, dijo Calla, señalando con la cabeza la ropa de civil de Adrien. Es raro. No estoy aquí para recibir órdenes. En serio. Se supone que estás rastreando a la hija de Cullen. Inserción silenciosa. Cero interacción. Adrien no se inmutó. La misión ha cambiado. Calla arqueó una ceja. ¿Y qué tal tu tono? Tengo algo y a alguien. Necesito protegerlos a ambos. Adrien le entregó un teléfono desechable. Hay un archivo cifrado dentro, dijo. No la filtración completa, solo una parte, suficiente para generar dudas. Suficiente para desestabilizar los cimientos sin quemarlo todo. Calla le dio vueltas al teléfono. ¿Y qué me pides que haga con él? Hazlo circular anónimamente. Algunos a un medio público, otros a uno privado. Fuerte, pero no lo suficiente para rastrearlo. Necesitamos tiempo. Calla la observó. Esto no es propio de ti. Lo sé. Calla exhaló. ¿Confías en ella? Sí. ¿Y si ella está jugando contigo? Adrien no lo dudó. Entonces caeré con ella. Pero no volveré a ser un arma para gente a la que no puedo mirar a los ojos. Calla se guardó el teléfono en el bolsillo. Te van a desautorizar. Ya lo soy. Esa noche, Adrien regresó al apartamento de Mía.
Cruzó la puerta y la encontró paseándose cerca de la ventana, con el teléfono en la mano. Algo ha pasado, dijo Mia. Acabo de recibir una llamada de uno de los asesores de mi padre. Están trabajando a toda prisa. Alguien filtró documentos internos a un importante medio de comunicación. La agencia menciona una fuente anónima. Mi padre también. Adrien asintió. Ya empezó. Mia se volvió hacia ella con un dejo de incredulidad en la voz. Lo lograste. Solo un pequeño golpe, dijo Adrien. Lo suficiente para que se descuiden. Nos da tiempo, pero también nos convierte en blancos. Mia cruzó la habitación y se paró frente a ella. Pensé que esto podría asustarte, Adrien negó con la cabeza. Me dijiste la verdad. Tomé mi decisión. Mia extendió la mano y rozó suavemente la muñeca de Adrien con los dedos. No eres quien creía. Adrien sonrió levemente. Tú tampoco. Se quedaron cerca de la ventana esa noche, con la ciudad extendiéndose bajo ellos. Ya no era su enemigo, pero tampoco su santuario. Sigo preguntándome, dijo Mia en voz baja, ¿cómo termina esto? Adrien la miró y luego al horizonte. Termina en nuestros términos, dijo. O no termina, la reacción fue más rápida de lo que ninguno de los dos esperaba. Menos de 48 horas después de que Kaya filtrara el archivo, estalló el frenesí mediático. Los presentadores de noticias hablaron en tono breve y urgente. Fuentes anónimas afirmaron tener pruebas de malversación de fondos públicos, conexiones con empresas fantasma e indicios de interferencia global. El padre de Mia emitió un desmentido cuidadosamente redactado. Su equipo lo calificó de invención y difamación, pero el daño ya estaba hecho. En la tranquilidad del apartamento de Mia, la presión crecía como una nube de tormenta. Adrien estaba sentada junto a la ventana, con una tableta encendida con las últimas noticias, mientras Mia caminaba detrás de ella, en voz baja, al teléfono con un abogado en quien había confiado. Están pidiendo una investigación interna, murmuró Mia después de colgar. Pero eso no es lo que me preocupa. Es lo callado que se ha vuelto mi padre. No intenta controlar la historia. No es propio de él. Adrien dejó la tableta. Está esperando a ver quién se derrumba primero. Mia asintió. Y nos hemos hecho visibles, ahí estaba. La realidad que ya no podían esquivar. Ya no eran simples operadores moviéndose en la oscuridad. Ahora eran parte de una historia. Y el sistema que estaban desentrañando tenía fuerza. Al anochecer, un coche negro apareció frente al edificio de Mia. Adrien lo vio primero, ventanas tintadas, motor al ralentí, sin movimiento durante 20 minutos. Cerró el apartamento con llave. Persianas, salida trasera preparada, kit de emergencia junto a la puerta. Mia no hizo preguntas, no las necesitaba. Pero no fue hasta medianoche que Adrien la llevó aparte. Tenemos una opción, dijo en voz baja y tranquila. Seguimos filtrando fragmentos, de forma controlada y constante, y arriesgándonos a ser expuestos cada vez. O hacemos una descarga completa, lo liberamos todo, nos volvemos nucleares, y desaparecemos. Desaparecemos juntos. Por un instante, ninguna dijo nada. La idea de desaparecer por completo, de convertirse en fantasmas no solo para la agencia, sino para el mundo, no era una fantasía. Era una contingencia, una para la que Adrien se había preparado, una que Mia temía. ¿Sobreviviremos a eso?, preguntó Mia. Adrien no lo edulcoró. No lo sé. Se quedaron sentados en silencio por un rato, con el peso de la decisión apretándolos. Una vez dijiste que la distancia era fuerza, dijo Mia en voz baja. ¿Pero qué pasa cuando no podemos correr lo suficiente? Adrien la miró. La miró de verdad. No era una compañera de operaciones. Era la mujer por la que había roto el protocolo, la que había elegido sin permiso. Dejamos de correr,
dijo Adrien. En lugar de eso, construimos algo. La risa de Mia fue seca. ¿Construir qué? ¿Un nuevo orden mundial? No, algo pequeño, pero nuestro. Hicieron la entrega a las 2:17 de la mañana. No a la prensa, sino a un colectivo de defensores de la transparencia con los que Mia había contactado a través de canales secretos cifrados, personas capaces de analizar datos responsablemente, proteger a los inocentes, aislar a los culpables y construir un caso que el público realmente pudiera creer. La transferencia tardó 38 minutos. Al finalizar, Adrien cerró la computadora portátil lentamente. Está hecho, dijo. Mia exhaló. Entonces, ¿somos fugitivos o denunciantes? Ambos. Salieron del apartamento a las 4:12 de la mañana con solo lo que podían cargar. La ciudad estaba en silencio, las luces aún parpadeaban en las ventanas, ajenas al movimiento tectónico que acababa de comenzar. Adrien y Mia se movían rápidamente por las calles de la madrugada, sin hablar mucho. No quedaba nada que decir. La decisión ya estaba tomada. No fueron a la casa segura. No fueron a la frontera. Se escondieron. Un contacto del pasado de Mia, alguien fuera del alcance de su padre, los recibió en un garaje bajo una fábrica abandonada. No hubo saludo formal. Solo un asentimiento y un nuevo documento de identidad. Llévenlo, dijo el contacto. Salgan del país. Tendrán 36 horas antes de que alguien descubra que falta. Mia miró a Adrien. ¿Estás lista? Adrien asintió. Tú. Mia tomó el pasaporte. Dejé de tener miedo el día que te toqué. Adrien casi sonrió. Casi abordaron un carguero justo antes del amanecer. Sin papeles, sin nombres, solo silencio en movimiento. Mientras el barco se alejaba del muelle, Adrien se quedó de pie junto a la barandilla, con el viento en el pelo, observando cómo se alejaba el horizonte. Mia se unió a ella en silencio. ¿Crees que seremos recordados? Adrien lo pensó. No, dijo. Y así es exactamente como sobrevivimos. Mia deslizó sus dedos en los de Adrien. Permanecieron juntas así. No eran agentes ni hijas ni amenazas ni objetivos, solo dos mujeres que habían decidido recuperar su poder. Lo que sea que les aguardara al otro lado del mar, lo afrontarían bajo sus propios términos. Juntas, el viento traía el aroma a sal y óxido. Adrien estaba sentada en el borde del muelle, con las botas apoyadas en la madera calentada por el sol y la mirada fija en el horizonte. El mar se extendía ante ella como una promesa. Profundo, tranquilo, incognoscible. Tras ella, un antiguo pueblo pesquero despertaba lentamente. La gente no hacía preguntas ni insistía en que les contaran sus nombres. Era el tipo de lugar donde la gente se preocupaba por sus propias historias y dejaba que las suyas quedaran enterradas. Por eso habían venido. Mia salió del pequeño bungalow que ahora llamaban hogar, descalza, con 2 tazas de café en la mano. Tenía el pelo alborotado por el viento y la mirada aún adormilada por el sueño. Le entregó a Adrien una de las tazas sin decir palabra y se sentó a su lado. Durante un buen rato, no dijeron nada. No hacía falta, la tormenta había pasado. La caída del archivo había causado una oleada de reacciones. Se iniciaron investigaciones. Reputaciones arruinadas. El padre de Mia había desaparecido de la vista pública. Nadie sabía si había huido o si lo habían destituido discretamente. La agencia también había guardado silencio. Adrien asumió que ya no la tenían registrada. Ni muerta, ni perseguida, solo borrada. Como si nunca hubiera existido. Fue el final más limpio que podría haber deseado. Y, sin embargo, no había puesto fin a nada. En realidad, no. Sigo esperando sentirme culpable, dijo Mia en voz baja, rompiendo el silencio. Por lo que hice,
lo que ayudé a construir, lo que abandoné. Adrien tomó un sorbo de café, con la mirada fija en el agua. ¿Y tú? Hoy no. Adrien asintió. Eso fue suficiente, los días eran lentos ahora. A veces iban al mercado, a veces no. Leían libros en la única tienda polvorienta del pueblo. Arreglaban el techo del bungalow cuando goteaba. Cocinaban en silencio y bailaban en la cocina cuando no debían. Ya no había más reuniones informativas, ni más secretos, solo espacio y presencia. Adrien había pasado toda su vida adulta desapareciendo. No sabía cómo estar quieta, cómo vivir solo con tiempo y honestidad. Pero con Mía, no fue difícil. Mía la desafiaba con pequeños detalles, no con preguntas, sino con paciencia. Con amabilidad, se negaba a pedir respuestas, dejando que Adrien se las ofreciera cuando estuviera lista. Y poco a poco lo hizo. Le contó sobre la primera misión que la destrozó, sobre el error que la hizo perder a alguien, sobre cómo ser el fantasma no era poder, era un castigo. Mía no la interrumpió. Simplemente la sostuvo de la mano en cada historia. Y cuando la voz de Adrien se quebró, Mía no apartó la mirada. A cambio, Mía compartió cómo fue crecer en una caja de cristal. Lo que sintió al ser preparada para un legado en el que no creía. Lo sola que había sido estar rodeada de poder y nunca sentirse segura. No se prometieron la eternidad. No eran así, pero se prometieron verdad, presencia y que lo intentarían. Una tarde, justo después del atardecer, Adrien estaba descalza al borde del porche, viendo cómo la luz se desvanecía. Mía se acercó por detrás, rodeándola con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿Todavía lo extrañas?, preguntó Mía en voz baja. ¿El trabajo? Mía asintió. A veces, dijo Adrien. Pero no las mentiras, no el fingimiento. Mía le tocó el hombro. Ya no tienes que fingir. Adrien se giró en sus brazos. Tú tampoco. Se tocaron, no con urgencia ni con arrepentimiento, sino con un amor silencioso que no necesita ser expresado en voz alta. El que se gana y se elige una y otra vez. Más tarde, mientras yacían en la cama, con las ventanas abiertas y el sonido de las olas, Mía se volvió hacia ella. ¿Alguna vez has pensado en dónde estaremos dentro de 5 años? Adrien dudó y luego negó con la cabeza. En realidad, no. Mía sonrió. ¿Quieres? Adrien recorrió el brazo de Mía con los dedos, pensativa. Creo que seguiremos aquí. Quizás no en este lugar, pero en un lugar parecido, tranquilo, seguro. Mía asintió. ¿Y tú qué? ¿Qué serás? Adrien la miró por un largo momento y luego dijo, seré alguien a quien salvaste y alguien que se quedó. La mirada de Mía se suavizó. Me basta. Se durmieron así. Dedos entrelazados, corazones desarmados, respirando al ritmo. No eran fugitivas, ni enemigas, ni agentes de destrucción, solo mujeres que habían sobrevivido y se atrevieron a construir algo hermoso a partir de los escombros. Juntas.